Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estéis teniendo un día increíble. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam y que aunque ya no estén juntos, sigue generando un montón de interés y especulación. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, análisis y por supuesto, un poquito de drama. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades turcas favoritas, las últimas noticias del mundo del entretenimiento y por supuesto, un montón de chismes jugosos. Así que hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, empecemos. Hoy vamos a explorar una noticia que ha estado circulando por todas las redes sociales y que tiene a los fans de Hande y Kerem al borde del asiento. Se trata de unas declaraciones recientes de Hande que, según muchos, reviven el pasado y han dejado a Kerem impactado. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, prepárense porque la cosa se pone interesante. Para entender el contexto, primero tenemos que recordar lo que fue su relación. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, durante un tiempo, la pareja más querida de Turquía. Su romance, que floreció en el set de grabación de Senkalkam, fue seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y fuera de ella parecían realmente enamorados. Vacaciones juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, lo tenían todo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del entretenimiento. Las razones exactas de su separación nunca fueron reveladas por completo, y tanto Hande como Kerem se mantuvieron bastante herméticos al respecto. Se especuló sobre diferencias irreconciliables, presiones profesionales y la intensidad de la atención mediática. Lo cierto es que, de un día para otro, la pareja que todos amaban se desvaneció. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Hande ha estado involucrada en nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Y Kerem, por su parte, también ha estado trabajando arduamente en diferentes series y películas, además de expandir sus horizontes como productor y actor en el mercado internacional. Pero, como decía, el pasado siempre vuelve. Y ahora, una serie de comentarios recientes de Hande han reavivado las llamas de la nostalgia y la especulación sobre lo que realmente ocurrió. ¿De qué comentarios estamos hablando exactamente? Bueno, durante una entrevista reciente Hande fue interrogada sobre su tiempo en Senkalkam, y inevitablemente surgió el tema de Kerem. Si bien Hande siempre ha sido muy cuidadosa al hablar sobre su relación pasada, en esta ocasión pareció mostrarse un poco más abierta y reflexiva. En lugar de simplemente minimizar el tema o cambiar de conversación, Hande habló con cariño sobre su tiempo en la serie y sobre lo importante que fue Kerem en su vida durante ese periodo. Dijo que Senkalkam fue una experiencia transformadora para ella, tanto a nivel profesional como personal, y que siempre recordará con gratitud el tiempo que pasó allí. También mencionó que Kerem fue un gran compañero y un apoyo fundamental durante la grabación de la serie. Pero lo que realmente llamó la atención de todos fue cuando Hande dijo algo como: aprendí mucho de Kerem. Fue una persona muy importante en mi vida, y siempre le estaré agradecida por las experiencias que compartimos. Es alguien a quien siempre tendré en mi corazón. Estas palabras, aunque sutiles, fueron interpretadas por muchos como una señal de que Hande aún guarda un cariño especial por Kerem. Y por supuesto, esto desató una ola de reacciones entre los fans, quienes comenzaron a especular sobre la posibilidad de una reconciliación. Ahora bien, ¿por qué se dice que Kerem está impactado por estas palabras? Bueno, la verdad es que no tenemos una confirmación oficial de que Kerem haya reaccionado de alguna manera a los comentarios de Hande. Sin embargo, fuentes cercanas al actor han sugerido que se sintió conmovido al escuchar las palabras de su expareja. Se dice que Kerem, al igual que Hande, siempre ha guardado un buen recuerdo de su relación y que le alegra saber que ella también siente lo mismo. Algunos incluso sugieren que estas palabras podrían abrir la puerta a una posible amistad entre ambos en el futuro. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La realidad es que Hande y Kerem son dos personas adultas que han seguido adelante con sus vidas y que probablemente tengan poco interés en revivir su romance pasado.
Sin embargo, no podemos negar que sus declaraciones han generado un gran revuelo y han puesto a los fans a soñar con la posibilidad de que algún día vuelvan a estar juntos. Pero más allá de las especulaciones románticas, creo que lo más importante de todo esto es que Hande y Kerem han demostrado que es posible mantener el respeto y el cariño por una persona con la que se ha compartido una relación importante incluso después de que ésta haya terminado. Y eso, en un mundo donde las rupturas suelen estar marcadas por el odio y el resentimiento, es algo digno de admirar. Además, estos comentarios de Hande nos recuerdan el impacto que Senkalkam tuvo en nuestras vidas. La serie no solo nos regaló una historia de amor apasionante, sino que también nos presentó a dos actores talentosos y carismáticos que durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Y aunque su romance haya terminado, el recuerdo de su amor en pantalla seguirá vivo en nuestros corazones para siempre. *** Profundizando en el impacto de Senkalkam y el fenómeno Anker ***. Para entender la magnitud de la reacción a estas recientes declaraciones de Hande, es crucial profundizar en el fenómeno cultural que fue Senkalkam y el impacto que tuvo la pareja en pantalla, conocida cariñosamente como Anker. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, atrayendo a millones de espectadores en Latinoamérica, Europa, Asia e incluso en Estados Unidos. La clave de su éxito residió en varios factores. En primer lugar, la trama era atractiva y fácil de seguir. Una joven florista, Eda YLDZ, se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo ser la prometida de un rico y exitoso arquitecto, Serkan Bolat, para conseguir una beca universitaria. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial se convierte en una historia de amor llena de giros inesperados, humor y emociones a flor de piel. Pero más allá de la trama, lo que realmente cautivó al público fue la química palpable entre Hande y Kerem. Su conexión en pantalla era innegable y los espectadores rápidamente se sintieron atraídos por la dinámica entre sus personajes. La forma en que se miraban, se tocaban y se reían juntos era tan natural y genuina que era difícil no creer que existía algo más entre ellos fuera de la pantalla. Y efectivamente la ficción se hizo realidad. A medida que la serie avanzaba, los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem se intensificaron. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario que hacían en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Finalmente, durante un viaje a las Maldivas, la pareja hizo oficial su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja de moda. Su romance era noticia constante en la prensa turca e internacional, y su presencia en redes sociales era seguida de cerca por millones de fans. Cada foto que publicaban juntos recibía miles de comentarios y me gusta, y cada declaración de amor que hacían públicamente era celebrada por sus seguidores. Pero la intensidad de la atención mediática también tuvo sus desventajas. La pareja se vio sometida a una presión constante por parte de los medios y del público, quienes querían saber cada detalle de su relación. Los rumores sobre posibles rupturas eran frecuentes, y cualquier pequeño desacuerdo entre ellos era interpretado como una señal del fin. *** Las razones detrás de la ruptura y el silencio posterior ***. Cuando finalmente se confirmó la ruptura de Hande y Kerem, la decepción entre los fans fue palpable. Las razones exactas de su separación nunca fueron reveladas, lo que dio lugar a todo tipo de especulaciones. Algunos sugirieron que las presiones profesionales y la intensidad de la atención mediática habían sido demasiado para ellos. Otros apuntaron a diferencias irreconciliables en sus personalidades y prioridades. Lo cierto es que tanto Hande como Kerem se mantuvieron bastante herméticos sobre el tema. Evitaron hablar directamente sobre su relación pasada y se centraron en sus proyectos profesionales. Esta actitud de silencio fue interpretada por algunos como una señal de que la ruptura había sido dolorosa y que preferían no revivir el pasado. Sin embargo, con el tiempo, ambos comenzaron a mostrarse un poco más abiertos sobre su experiencia en Senkalkam y sobre la importancia que tuvo su relación en sus vidas. Han reconocido que la serie fue un punto de inflexión en sus carreras y que guardan un buen recuerdo del tiempo que pasaron juntos. *** El impacto de las declaraciones recientes de Hande y el futuro de Anker ***. Las recientes declaraciones de Hande, por sutiles que sean, han sido interpretadas por muchos como una señal de que aún guarda un cariño especial por Kerem. La forma en que habló sobre él, sobre su tiempo en Senkalkam y sobre el impacto que tuvo en su vida, ha despertado la esperanza entre los fans de que una reconciliación sea posible. Sin embargo, es importante ser realistas.
La realidad es que Hande y Kerem son dos personas adultas que han seguido adelante con sus vidas y que tienen sus propios proyectos y prioridades. Es poco probable que estén buscando revivir su romance pasado. Dicho esto, no podemos descartar la posibilidad de que una amistad entre ellos sea posible en el futuro. Han compartido una experiencia muy intensa juntos y han creado un vínculo especial que difícilmente se borrará por completo. Si son capaces de dejar atrás el pasado y centrarse en el presente, podrían construir una relación de amistad sólida y duradera. En cualquier caso, lo que está claro es que el fenómeno Anker seguirá vivo en el corazón de sus fans para siempre. La química entre Hande y Kerem en Senkalkam fue algo mágico e irrepetible, y el recuerdo de su amor en pantalla seguirá inspirando a millones de personas en todo el mundo. Así que, en resumen, las recientes declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin han reavivado el interés por su relación pasada y han generado un montón de especulaciones sobre la posibilidad de una reconciliación. Si bien no hay garantías de que esto suceda, lo cierto es que Hande y Kerem han demostrado que es posible mantener el respeto y el cariño por una persona con la que se ha compartido una relación importante incluso después de que ésta haya terminado. Y eso en sí mismo es un mensaje muy positivo. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre los comentarios de Hande Erçel y su impacto en Kerem Bürsin. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades turcas favoritas, las últimas noticias del mundo del entretenimiento y, por supuesto, un montón de chismes jugosos. Así que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.